Hola, ¿cómo están todos? Yo me llamo José Daniel López Barrientos y bueno, pues estoy aquí para presentar mi trabajo que fue galardonado con el tercer lugar de la categoría de investigación en la edición del año pasado del Premio Fundadores de la Asociación Mexicana de Actuarios. El trabajo se llama Estimación y Proyecciones Estocásticas de la Mortalidad Mexicana. Me llamo José Daniel López Barrientos y trabajo en la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. Eh, el trabajo se trata de, pues, proponer una metodología nueva para estimar y proyectar la mortalidad. Normalmente esto se hace con el método de Lee Carter. Es un método que data de 1992. Y bueno, pues cuando se trata de pronosticar la mortalidad, a veces se emplea ese mismo método, ¿no? Y bueno, pues una manera de hacerlo, y esta data de los años 50, es con un método que se llama tabla límite de mortalidad, que consiste esencialmente en lo siguiente. Consideramos una mortalidad base, consideramos una mortalidad meta, una curva de mortalidad meta, y lo que hacemos es que pues vemos cuántos años tenemos para recorrer la brecha, y bueno, pues simplemente se divide esa brecha entre el número de años que tengamos disponibles y pues, se suma o se resta un poquito para llegar a eso. Ese es un método súper elemental. Y bueno, pues el fundamento para pensar que un país puede tender a la mortalidad de otro país es que, bueno, pues está comprobado, voy a presentar alguna referencia un poquito más adelante, está comprobado que los países en vías de desarrollo tienden a cerrar la brecha de mortalidad con respecto a los países desarrollados. En ese sentido, pues es que podemos aplicar esto. Pero bueno, me estoy adelantando muchísimo porque pues en realidad pues hay que empezar por el principio, ¿no? Y definir qué cosa es una tasa de mortalidad. Fíjense, hay una tasa central de mortalidad. Ustedes la verán ustedes como actuarios pues les parecerán nada complicada porque pues efectivamente es simplemente un cociente, ¿no? Entre personas que fallecen con respecto de personas que viven. La diferencia entre esto y las Qs que utilizamos en actuaría es que pues son personas fallecidas hasta la mitad del año y la L representa a las personas expuestas. Entonces, esta es una noción que en demografía pues se conoce así, ¿no? Como tasa central de mortalidad. Y lo que se hace normalmente para generar esta gráfica, que se parece a cierta marca, al emblema de cierta marca deportiva muy, muy famosa, que va a patrocinar a la selección de Alemania a partir del próximo año, eh, es que se toman los logaritmos naturales de esta cosa, ¿no? Y eso es lo que genera estas curvas. Les pido por favor bueno, aquí que ven un cintillo que dice cuál es la fuente de la imagen. Siempre que vean cintillos así, les pido que por favor echen un ojo a la versión que voy a poner de esta presentación en la sección de comentarios en YouTube, porque pues ahí van a tener acceso a todo ello. En este caso, pues es una imagen que no es original mía, pero bueno, pues le doy su debido crédito en esa liga a los autores que la generaron. Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es de lo que se trata este artículo, no? Bueno, pues lo que les decía, ¿no? Según, por ejemplo, Baupel y Schnabel, hay una tendencia en la mortalidad de los países en vías de desarrollo a convertirse en la mortalidad de los países desarrollados, ¿no? Y bueno, pues de lo que se trata es en primer lugar, pues estimar las curvas de tasas centrales de mortalidad y luego hacer proyecciones, ¿no? Tanto de las mortalidades de un grupo de países desarrollados como de la mortalidad de un país en vías de desarrollo. Entonces, les adelanto, el bloque de países desarrollados que he considerado para este trabajo está compuesto por Dinamarca, Estados Unidos y Francia. Eh, el primero porque bueno, pues desde el sexenio pasado, pues nos traen ahí pues al que todos los días, un día sí y el otro también, nos dicen que el sistema de salud mexicano es como el de Dinamarca, ¿no? Estados Unidos porque pues es una economía con la que en automático viene la comparación, y Francia porque pues es un país europeo, ¿no? Que está desarrollado, ¿no? Y que, y que bueno, pues es un
eh, es una comparación, hace una comparación interesante con México, ¿no? Nosotros generamos un método que es analítico, ¿no? A diferencia de lo que pasa con las herramientas de, pues, de inteligencia artificial o de machine learning, ¿no? Que pues de repente también son medio analíticos, ¿no? Pero no son nada transparentes, ¿no? No hay que tú detengas el proceso en un momento para que puedas ver cómo vas, ¿no? Sino que pues metes cosas a una caja negra y pues, sacas otras cosas que le vuelves a meter y vas optimizando de alguna forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas que yo utilizo son herramientas de control estocástico que sobre todo son transparentes, ¿no? O sea, sabemos en cada momento en dónde nos encontramos. En segundo lugar, bueno, pues que sigo el ejemplo de algunos autores como Ma Bunen, Lili y Liu, para incorporar variables económicas y demográficas. Fíjense, hay algunos autores que dicen que un predictor de la mortalidad es efectivamente el Producto Interno Bruto, ¿no? Hay otros autores que utilizan al IPC, ¿no? En este caso, yo decidí incorporar, bueno, pues a esos dos, la iniciativa de otros mismos autores que dicen que también, pues el número de migrantes viviendo en el país. ¿Por qué? Pues porque esas tres cosas nos hablan de, son un buen descriptor del fenómeno de la gentrificación. El propósito, pues, es generar tablas de mortalidad que sean dinámicas. Fíjate, un demógrafo sabe que a partir de una curva de tasas de mortalidad puede generar a la perdón, a la tabla de mortalidad de ese año. Y de lo que se trata es precisamente de ello, ¿no? Entonces, generamos a la tabla de mortalidad, bueno, podemos generar la tabla de mortalidad a partir de pues, todas estas curvas de tasas, ¿no? Y bueno, pues naturalmente esto tiene aplicación en seguros y en pensiones. Entonces, a ver, fíjense, ¿por qué razón nos interesa hacerlo para gentrificación, ¿no? Bueno, pues sabemos, ¿no? Nomás un repaso, ¿no? La gentrificación es un proceso de renovación de una zona demográfica, en este caso una zona urbana, ¿no? Pongo ahí, que implica el desplazamiento de la población original por otra de más poder adquisitivo, ¿no? Eh, el fenómeno, por supuesto, que está ligado con con la calidad y la duración de la vida. Y fíjense, mi interés en este fenómeno y en cómo afecta la mortalidad, pues nace de que en alguna ocasión, precisamente por otro galardón que obtuve por un premio Fundadores, pues escribí un artículo con un colega, en donde pues hacíamos una proyección de la mortalidad precisamente utilizando el método de tabla límite de mortalidad. Y cuando nos vienen de la revista con una respuesta, nos dicen, ah, pues está muy bonito su artículo y todo, pero este, nos gustaría ver pues que en la proyección de la mortalidad incorporen algún fenómeno de migración, ¿no? Y bueno, pues ya no seguimos trabajando aquel colega y yo, pero yo mismo me quedé pensando por qué razón es que tendría que ver la migración con la mortalidad, ¿no? Más allá de la crítica que se puede hacer a grupos como por ejemplo ICE en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues debe de haber una razón, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, o sea, si es población de mayor poder adquisitivo, pues entonces por simple ley de oferta y demanda, pues el índice de precios al consumidor se debe de mover, ¿no? Por otro lado, pues en términos de cantidad de personas extranjeras viviendo en un país, pues eso afecta directamente a la proyección de la mortalidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esas personas vienen con pues, otra dinámica, ¿no? Para vivir más o menos en el lugar que gentrifican, ¿no? Y bueno, pues pensar en Producto Interno Bruto porque pues es una medida de crecimiento económico, ¿no? Entonces, estos son los tres factores que, pues, este trabajo incorpora a la proyección de la mortalidad. Eh, y bueno, fíjense, la gracia de este modelito es que es un modelo que reúne dos características. La primera es la característica de ser coherente, ¿no? De que
pues guarda una coherencia entre las mortalidades de varios países. Aquí propongo pues, las curvas centrales las curvas de tasas centrales de mortalidad entre Dinamarca y Francia y entre Estados Unidos y México, ¿no? Y miren cómo, a pesar de que son diferentes, bueno, sí, es importante mencionar que son curvas sin suavizar. Por esa razón es que de repente hay estos patrones así tan feos, ¿no? Pero, porque además resulta que en Dinamarca, y bueno, aquí las que se ven así feas son precisamente las de Dinamarca, porque resulta que en Dinamarca, durante los años 2019-2020, había grupos de edades para los cuales pues, la gente no se moría, ¿no? Y es la parte en la que uno pues tiene que hacer una crítica al régimen porque pues, no que éramos iguales o mejores. O sea, resulta que allá hay grupos de edad en los que durante el plena pandemia de 2019-2020 la gente no muere, ¿no? Y aquí en México pues eso no pasó, ¿no? Y miren, por acá abajo están las curvas de mortalidad de los Estados Unidos, ¿no? Y por acá arriba están los de México. Y quiero enfatizar en que se trata precisamente del periodo 2019-2023, que es el de crisis, ¿no? Estos patrones de mortalidad son coherentes unos con otros porque, para empezar, pues los de Estados Unidos siempre se parecen de los de México, salvo por lo que pasa aquí, que pues fíjense cuál es, ¿no? 2020-2021. Pues también se parecen. El chiste es que pues siguen como la misma tendencia entre Estados Unidos, México, entre Francia y Dinamarca, ¿no? Entonces, ahí hay coherencia en la mortalidad. Esa es la primera de las condiciones que cumple el modelo de control estocástico que les presento. Y el segundo es que hay una estructura de rotación dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las curvas no se mueven demasiado de un año al siguiente. Y en ese sentido es que métodos como por ejemplo el que les platicaba, ¿no? De curvas centrales, perdón, el de tabla límite de mortalidad, pues tienen algún sentido. El problema es que resulta demasiado arbitrario, ¿no? O sea, pues yo decido poner un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario, vamos a decir, normal, ¿no? En donde en el optimista, pues en poquito tiempo vamos a recuperar la mortalidad, en el pesimista en mucho tiempo y en el otro en pues, un escenario conservador, ¿no? Entre un número y otro. Pero pues eso resulta bien arbitrario y además depende totalmente de la experiencia de la persona que está modelando, ¿no? En el modelo que les presento, pues eso no se requiere, no se necesita. Simplemente es pues vamos a ver cómo se comporta la mortalidad de un país con respecto de otro bloque de países a lo largo del tiempo. Y bueno, pues vamos a ver de cuánto debe de ser el horizonte para más o menos pegarle en este caso, lo que utilicé fueron las esperanzas de vida. Eh, y bueno, pues lo que hace el modelo es que castiga al índice de rendimiento si las esperanzas de vida resultan ser muy, muy, muy divergentes, ¿no? A lo largo del horizonte. Por supuesto que pues esto permite alargar o achicar el horizonte, pero de nuevo, sin depender de un criterio experto. O sea, yo no soy un experto en demografía y sin embargo puedo hacer estas proyecciones porque pues tengo un método que me dice cómo lo estoy haciendo, ¿no? Acá les presento puras de México, ¿no? Entonces, miren, fíjense, estas son del año 2000 hasta el año 2010, ¿no? Fíjense, por favor, en cómo la de 2010 salta, ¿no? Y empieza a saltar de 2009 porque pues ahí se atraviesa otra crisis de salud que pues es la que enfrentamos. ¿Se acuerdan de aquella Copa Libertadores en que Héctor Reynoso le escupe a un jugador de Boca Juniors? Pues es precisamente de aquel entonces, ¿no? Ok, entonces, miren, el método que propongo tiene dos fases, una fase de estimación y una fase de proyección. En la fase de estimación, bueno, pues surge como una alternativa al método clásico de Lee Carter, este es el que yo propongo. En el método clásico de Lee Carter no se vale más de una población, número uno. Número dos, las características, por ejemplo, estas son puramente biométricas, fíjense que dependen nada más de X y de T, ¿no? O sea, de la edad y del tiempo. Y por otro lado, resulta que este modelo original de Lee Carter tiene unas condiciones de identificabilidad, esto para calcular tanto a la A como a la B y a la K, que de repente pues, han conducido a ciertos errores en la interpretación del modelo, ¿no? Entonces, esto
lo estudian a profundidad en un artículo de Liu, Ling y Peng, ¿no? Este, en fin, entonces esa cuestión. En el modelo que propongo, fíjense, tomamos a los mismos patrones estos los mismos patrones estos de em, biométricos, ¿no? La A y la B, ¿no? Pero además incorporamos otras cosas, ¿no? Incorporamos ahí una cosa que depende del PIB, incorporamos un coeficiente que depende del IPC e incorporamos un coeficiente que depende del número de migrantes. Naturalmente, pues la gamma, la tau y la rho, es decir, las letras griegas, pues representan, como en el caso de las finanzas, pues sensibilidades, ¿no? En este caso, sensibilidad de la curva de tasas a estos fenómenos, ¿no? Este, la A, pues como suele ser el caso, y esto también en el modelo clásico de Lee y Carter, pues es una función de deriva, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es para el bloque de países desarrollados, ¿no? La curva de tasas para el bloque de países desarrollados. Las letras mayúsculas representan mortalidad en conjunto, ¿no? Y bueno, pues las minúsculas representan eh, pues factores de gentrificación o biométricos que atañen a cada país. Hay un modelo similar para el bloque de países en vías de desarrollo y pues, puntualmente para el caso de México, ¿no? Que se ve así. Fíjense que la diferencia entre este modelo para el caso de los países en vías de desarrollo con el modelo este de acá para los países desarrollados es que simplemente los países desarrollados incluyen un sumando, un término de bloque, ¿no? Y pues no incluye nada de eso. Naturalmente, pues hemos de suponer que se debe de cumplir algo respecto de pues estas Ks, ¿no? Estas Ks, y ese algo es que se trata de caminatas aleatorias, o sea, ruidos blancos con varianzas finitas, ¿no? Que sean no correlacionadas entre sí. Y bueno, pues que al mismo tiempo el coeficiente de correlación entre la K y la G, entre la K y la C, entre la K y la M, y entre la K chiquita y la G, la K chiquita y la C, y la K chiquita y la M, pues sean ceros, ¿no? Eso, y bueno, pues en el modelo original de Lee Carter se supone que la suma de las As pues es un 1 y los demás son ceros, ¿no? Y en este caso yo lo puse al revés, siguiendo a otros de los autores que citamos en el trabajo, porque resulta que de esa manera el, eh, las condiciones de interprecabilidad pues dan naturalmente pues un sistema que es perfectamente soluble sin que haya variables libres, ¿no? Entonces, por esa razón es que lo hice así. En ese sentido, bueno, pues el trabajo, pues naturalmente tiene una parte de recolección de datos, ¿no? Esa es una parte que pues naturalmente es muy delicada y es muy importante. Una parte más de calibración, ¿no? Que es la que obedece a esta parte del modelo y una parte de proyección que es la que hice con control estocástico, ¿no? Entonces, fíjense, para la fase de proyección, ¿no? Aquí me estoy soltando todo lo que tiene que ver con la recolección de datos. Sin embargo, quiero que vean, por favor, pues las bases de datos que utilicé, ¿no? Acá, por ejemplo, o sea, para Francia y Dinamarca, el Institut Nacional de Statistique des Études Économiques y el Stadtbank de Dinamarca, ¿no? eh, o el Consejo Nacional de Población en México o el United States Census Bureau o el Wide Ranging Online Data for Epidemiological Research en Estados Unidos, ¿no? O sea, la parte de recolección de la información es muy importante, pero pues aquí simplemente me estoy concentrando en los modelos, ¿no? Porque además, a la parte de recolección de información, a pesar de que es la que abarca la mayor cantidad del tiempo cuando uno hace un estudio de este estilo, es la que menos interesante es. Pero pues vamos, esto es algo que normalmente quienes han dedicado a eso, pues por algún tiempo, saben
que pues es natural, ¿no? Pero pues para los más jóvenes a lo mejor ni les suena esto que digo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita esta es la parte que es interesante para ustedes, pero sepan que la otra parte es la que lleva pues más trabajo, ¿no? Bueno, entonces, pues para la parte de proyección, ¿qué hacemos? Bueno, para la parte de proyección consideramos un sistema lineal que si se fijan relaciona, fíjate, esta es la J de lo que tiene que ver con el JS país en el bloque en vías de desarrollo. Aquí hay una diferencia entre el bloque de países desarrollados y el país en vías de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues estos son los coeficientes de la caminata aleatoria para la K del país en vías de desarrollo. Entonces, lo que hace es que el sistema lineal me pone en correspondencia a esos dos tipos de países, el bloque en vías de desarrollo y el país desarrollado, ¿no? Y lo que hace es que pues vamos a controlar esta U. Vamos a suponer a la mejor U entre 0 y 1 para que este índice de rendimiento se pueda minimizar, ¿no? En este caso, lo que trato es de minimizar esta diferencia. Y fíjate que al hacer el cuadrado, pues lo que haces es, pues que no importa si te vas arriba o abajo, ¿no? Normalmente nos aproximamos desde el país en viajes de desarrollo, nos aproximamos por abajo al bloque de países desarrollados. La E representa la esperanza de vida al nacer al momento en el horizonte T, ¿no? Y bueno, pues esto va corriendo a lo largo del tiempo. Y bueno, fíjate que lo que estoy haciendo es desde T, ¿no? T+1, T+2, T+3. Esta cosa que están viendo, pues es la ecuación de programación dinámica y la idea es aplicar el principio de Bellman. Naturalmente, pues hay que poner una condición de frontera y es que la B de J en un tiempo final, digamos, teta, sea igual a algo. Entonces, yo fijé ese algo a la esperanza de vida. eh, Perdón, a un cero, ¿no? Donde el cero le corresponde pues, la diferencia entre las esperanzas de vida del país en vías de desarrollo con el bloque desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto en mente, pues uno implementa el método, pues por ejemplo, una hoja de cálculo, aunque lo pueda hacer en R, en S, en lo que sea, ¿no? Y bueno, pues aquí están las proyecciones. Fíjense, perdón, estas son las estimaciones, ¿no? Utilizando el metodito ¿no? ¿Cómo se ve el bloque de referencia entre 2014 y 2018, ¿no? Por acá, ¿no? Versus cómo se ve México por acá arriba. La idea es bajar eso. Eh, y bueno, pues acá está pues el análisis gráfico, ¿no? Aquí está en Francia contra el ajuste que yo propongo, ¿no? Van muy pegaditas, muy pegaditas, muy pegaditas. Acá están Estados Unidos, ¿no? Digo, nada más para fijarnos, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, estas dos, ¿no? Estas dos, que son de Estados Unidos en el 99 y la proyección que yo propongo para el 99 van pegaditas, ¿no? Y así van pegaditas, 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 siempre. Entonces, entonces ahí van siempre estas cosas, ¿vale? Muestro cómo se ven las proyecciones, perdón, las estimaciones para Estados Unidos, ¿no? Esto es con la información que ajustamos el modelo, ¿no? Se ve así. Entonces vean cómo pues es muy preciso, ¿no? O sea, las diferencias son chiquitas, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues acá está para México, ¿no? Aquí hay algún problema con la información, ¿no? O sea, esto sí no debe pasar, ¿no? Pero vamos, lo que es importante es que son mortalidades muy altas. Eso es lo importante. Pero vamos, igual vean cómo pues van pegaditas, ¿no? La proyección que genera su servidor con los datos, con los datos oficiales, ¿no? Bueno. Ahora aquí está la proyección para México versus vamos utilizando el algoritmo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué tengo? Bueno, pues que tengo que la meta es pegarle aquí, ¿no? Y bueno, pues
a veces estoy más cerquita, a veces estoy muy lejos, pero el índice de rendimiento es lo que priva si voy haciéndolo bien o voy haciéndolo mal. El índice de rendimiento pues me mide esencialmente cuál es la distancia entre las esperanzas de vida al nacer de un bloque y de un país, ¿no? Del bloque de desarrollo versus el país, ¿no? Total, esta es la meta, ¿no? Y bueno, pues comenzamos la proyección en 2023 que está por acá y poco a poco pues voy bajando, ¿no? Voy bajando, a veces me acerco más, a veces me acerco menos. El chiste es que pues la que resulta más cercana es la moradita, ¿no? 2062, fíjense, 2062. Estuve haciendo experimentos viendo cuál tenía que ser el horizonte para que utilizando un control óptimo, no sé, un peso óptimo, se me acercaran las curvas de mortalidad del país en vez de desarrollo al país desarrollado, ¿no? Y resulta que, pues, el resultado es muy chistoso, ¿no? Porque este está por arriba, ¿no? Para estas edades, ¿no? Hasta 45 años, voy por arriba en la mortalidad y después voy por abajo. El chiste es que pues tienden a promediar más o menos lo mismo. ¿A qué me refiero con más o menos lo mismo? Así, ¿no? Pues miren, aquí por ejemplo, ¿no? Y aquí hay una interpretación, ¿no? Esta me la regaló la inteligencia artificial, por cierto. Es el que dice que el escenario es pesimista. Este, total que tratamos de hacerlo. Pues para este horizonte y más o menos nos da, ¿no? Fíjate, la esperanza de vida del nacimiento aumenta de 71,82 hasta la meta de 76,08 que tiene el bloque de referencia. Este, y dice, pues aquí llevas un buen crecimiento y de repente, pues aquí baja, ¿no? Y aquí dice la inteligencia que pues, puede ser por algún efecto que tenga que ver con algo relacionado con la pandemia. Yo ahí sí no estoy seguro, pero me pareció interesante lo que decía la inteligencia, ¿no? Entonces pues, lo dejé para presentárselo a ustedes. Esto, por cierto, ya es posterior al desarrollo del trabajo. O sea, en el trabajo no dije esto. Lo que hice fue que le aventé el artículo a Gama y pues me aventó este análisis, ¿no? Este análisis. Entonces, pues me pareció interesante. Y bueno, pues aquí están los hallazgos principales, ¿no? Se trata de una metodología innovadora que conecta varias cosas que ya existen, ¿no? Los métodos de Maibunen, de Lee Lee, de Lee Carter, desde luego, ¿no? Este, Además, genera proyecciones coherentes entre sí y con rotación dependiente del tiempo, ¿no? Incorporamos factores de gentrificación y además, pues metemos, pues tenemos un montón de aplicaciones prácticas de esto que acabamos de hacer. Creo que acabo de presentar, creo que una línea pues, inmediata para crecer esto es que, si se fijaron, todas las gráficas eran para mortalidad masculina, pues naturalmente hacerlo para la femenina en primer lugar. Y en segundo lugar, pues a lo mejor lo podemos hacer para grupos de empleados. O sea, pero eso implicaría, por ejemplo, pues considerar pues tablas con un factor de antigüedad, ¿no? No tablas lineales como las de mortalidad normal, sino con un factor de antigüedad como las que se utilizan para, por ejemplo, rotación. Pienso que esa es una línea interesante de investigación hacia el futuro. Este, y bueno, pues aquí hay algunas limitaciones, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Fíjense, a diferencia de lo que hace el otro método, pues que tiene un pues, sesgo por criterio experto, ¿no? Aquí necesitas hacer una validación empírica para ver cuál es el horizonte, ¿no? Otra, si yo quiero hacerlo para, por ejemplo, el clima, ¿no? O sea, incorporar el factor del clima, pues eso no necesariamente está disponible. Por ejemplo, Francia tiene un control muy estricto de las cuestiones de factor clima, pero no son accesibles a cualquiera, ¿no? Entonces, pues eso vuelve difícil incorporar otro tipo de factores. Este,
Y luego, bueno, el bloque de referencia, ¿no? Tiene una dinámica que está limitada a los ruidos blancos, ¿no? Si yo quiero utilizar un ruido de los llamados colorados, ¿no? O sea, con una esperanza distinta de cero, pues ahí voy a tener que modificar el modelo. Y bueno, pues lo que les comentaba sobre las direcciones futuras para el trabajo de investigación, ¿no? Bien. Aquí hay un resumen de algunas de las referencias que utilizo en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues finalmente un poquito acerca de mí, ¿no? Me pueden encontrar en daniel.lopez@nagoac.mx y bueno, pues les agradezco mucho por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Gracias por escucharme. Gracias, Asociación Mexicana de Actuarios. Gracias a todos.